El viento de octubre tenía un toque gélido mientras Violet Thompson se encontraba junto a la tumba de su abuela Clara. El aroma de tierra fresca se mezclaba con las rosas que había colocado sobre el ataúd de roble pulido. El pequeño cementerio en las afueras de su ciudad de Ohio estaba silencioso, salvo por los suaves murmullos de los dolientes, vecinos, amigos de la iglesia, algunos de los antiguos clientes de antigüedades de Clara. Violet, de 32 años, no había escatimado en gastos para el funeral, eligiendo una elegante lápida de granito grabada con un delicado motivo de hiedra, el favorito de Clara. Había hablado en el servicio, su voz firme a pesar del dolor en su pecho, tejiendo recuerdos de la calidez de Clara, su habilidad para encontrar belleza en tazas de té astilladas, su feroz amor que había criado a Violet, desde una niña de 6 años afligida hasta la mujer que era ahora. Clara Elizabeth Moore, abuela querida. Cuando los últimos invitados se fueron, Violet se quedó, su abrigo oscuro salpicado de niebla. La muerte de Clara, una insuficiencia cardíaca pacífica pero repentina, había abierto un agujero en su mundo. Había cuidado de su abuela a través de la artritis, los fallos de memoria e innumerables visitas al hospital, sin dudar nunca, incluso cuando significaba noches sin dormir o planes perdidos con su esposo, Ryan. Ahora, de pie sola, Violet sentía el peso de la pérdida más pesado de lo que había previsto. Susurró un último adiós, su aliento empañándose en el frío, y se volvió, con lágrimas surcando su rostro. De vuelta en su apartamento, un alquiler estrecho que compartía con Ryan, el teléfono de Violet sonó mientras se quitaba las botas. Un número desconocido, pero la voz era profesional, medida. Señora Thompson, soy Leonard Price, el abogado de su abuela. Clara dejó un testamento y me gustaría que venga a mi oficina para revisarlo. Violet frunció el ceño. Clara había vivido modestamente, su bungalow lleno de tesoros de tiendas de segunda mano. Un testamento parecía inesperado, pero aceptó reunirse al día siguiente, la curiosidad empujando a través de su dolor. La oficina de Price, una suite ordenada en el centro, olía a cuero y café. El abogado, un hombre delgado de unos 60 años, la recibió con una sonrisa amable, indicándole una silla. Clara fue clara sobre sus deseos, comenzó, deslizando un sobre el escritorio. Ella dejó esta carta para ti. Los dedos de Violet trazaron su nombre en la elegante escritura de Clara, apretándosele la garganta. Lo abrió con cuidado, desplegando una sola hoja. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Violet, cada palabra un hilo que la unía al recuerdo de Clara. Apretó la carta contra su pecho, dejando que los sollozos salieran sin vergüenza. Price esperó pacientemente, luego le entregó un pañuelo y una pequeña fotografía enmarcada. Clara quería que tú también tuvieras esto, dijo suavemente. Violet lo tomó, conteniendo la respiración mientras una sonrisa rompía sus lágrimas. La foto mostraba a Clara en una cama de hospital, con la pierna enyesada, sonriendo débilmente mientras una Violet adolescente, de 17 años y con un vestido de gala brillante, hacía una cara divertida a su lado. El recuerdo volvió enseguida, la noche del baile de graduación, tercer año, cuando Clara se había resbalado en los escalones del porche, fracturándose la tibia. Violet estaba lista para irse, con el pelo recogido, pero cuando llegó la ambulancia, se negó a ir al baile. Me quedo contigo, le había dicho a Clara, ignorando las protestas de su abuela. Habían pasado la noche en urgencias, Violet contando chistes para mantener el ánimo de Clara, olvidándose del baile. Secándose los ojos, Violet se levantó, sujetando la carta y la foto. Gracias, señor Price. Esto significa todo. Se volvió para irse, asumiendo que la reunión había terminado, pero él levantó una mano. Una cosa más, señorita Thompson. Por favor, siéntese. Confundida, volvió a sentarse en la silla mientras él abría un archivo. Clara te dejó una herencia, $2,7 millones, de su negocio de antigüedades e inversiones que hizo hace décadas. La mandíbula de Violet cayó. El número, tan vasto, parecía un error tipográfico. ¿Millones?, tartamudeó. La abuela vivía como si no tuviera nada. Price asintió, una leve sonrisa tirando de sus labios. Era frugal, pero astuta. Quería que tú tuvieras seguridad, que vivieras sin preocupaciones. La mente de Violet daba vueltas. Clara, con sus desgastados cardigans, había ocultado una fortuna, todo para ella.
El peso de ello se mezclaba con la calidez de la carta y el recuerdo de la foto, abrumándola. El amor de Clara siempre había sido su verdadero regalo, pero este legado era un nuevo capítulo, uno que Violet apenas podía imaginar. Al salir a la luz del día, con la foto enmarcada bajo el brazo, todo parecía diferente. A los 32 años, enseñaba historia del arte en la universidad comunitaria local, sus días estaban llenos de conferencias sobre maestros renacentistas y la corrección de exámenes. Pero hoy, todo había cambiado. La suma parecía irreal, como algo de una película, no de su modesta vida. Clara había vivido frugalmente en un ordenado bungalow en las afueras de la ciudad, su pensión apenas alcanzaba para la comida y los servicios públicos. Violet nunca sospechó que tenía tanta riqueza, acumulada de un astuto negocio de antigüedades en sus años más jóvenes, luego invertida en acciones que crecieron durante décadas. Las palabras del abogado aún resonaban, su abuela quería que usted tuviera un futuro seguro. El corazón de Violet se llenó de gratitud, sus ojos ardiendo mientras imaginaba la cálida sonrisa de Clara. Se apresuró por la acera, las hojas crujiendo bajo sus botas, su mente corriendo con posibilidades. Ella y su esposo, Ryan, llevaban 5 años casados, alquilando un apartamento acogedor pero estrecho mientras ahorraban para una casa. Ryan, gerente de proyectos en una empresa constructora, a menudo hablaba de renunciar para iniciar su propio estudio de diseño. Esta herencia podría hacerlo posible, una casa en un buen vecindario, una familia, una vida libre de tensiones financieras. Violet no podía esperar para contárselo. El edificio de apartamentos de ladrillo rojo, una reliquia robusta de principios de la década de 2000, se alzaba delante. Su unidad del tercer piso era cómoda, con vista al parque, pero Violet anhelaba un lugar propio, donde pudieran pintar paredes sin el permiso del propietario. Subió las escaleras, su entusiasmo burbujeando, imaginando ya la sonrisa de Ryan cuando compartiera la noticia. Al llegar a su puerta, unas voces la detuvieron en seco, el bajo murmullo de Ryan y el tono agudo de una mujer. Abigail, su hermana mayor, que vivía a 1 hora de distancia y trabajaba como abogada corporativa. Su relación era cortés pero tensa, Abigail nunca ocultó su creencia de que Ryan podría haber hecho algo mejor que una artista hambrienta como Violet. Curiosa, Violet hizo una pausa, con la mano sobre el pomo de la puerta. $2,7 millones, Ryan, eso es dinero que cambia la vida, decía Abigail, con voz urgente. Necesitas actuar rápido antes de que Violet tenga alguna idea. La respiración de Violet se cortó. ¿Cómo lo sabían? Todavía no se lo había contado a nadie, planeando sorprender a Ryan en la cena. Lo sé, pero ella es mi esposa, respondió Ryan, con tono vacilante. No puedo simplemente tomarlo. ¿Cómo funcionaría eso? Abigail se burló. Sin acuerdo prenupcial, ¿verdad? La mitad es legalmente tuya, pero ¿por qué conformarte con la mitad? Haz que abra una cuenta conjunta, transfiere el dinero y listo. Redactaré los documentos para que sea hermético. Las rodillas de Violet flaquearon, su agarre se apretó en la carpeta. Su corazón latía con fuerza, ahogando el mundo. ¿Y luego qué? Preguntó Ryan, su voz cambiando, ahora curiosa. Ella se dará cuenta de que la engañé. Entonces te vas, dijo Abigail fríamente. Encuentra a otra persona, más joven y bonita, tal vez compra una casa, comienza ese estudio del que siempre hablas. Vive como te mereces, no atado a una maestra que apenas llega a fin de mes. Un escalofrío recorrió a Violet. Esto no era un malentendido, estaban planeando robarle, desentrañar la vida que creían compartir. El silencio de Ryan se prolongó, y cuando habló, sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Tienes razón. He interpretado al buen esposo el tiempo suficiente. Con ese dinero, finalmente puedo tener la vida que quiero. Violet permaneció inmóvil, la carpeta temblando en sus manos. El hombre que amaba, el futuro con el que había soñado, se derrumbó en un instante, reemplazado por una verdad demasiado cruel para comprenderla. El mundo de Violet se inclinó, pero ella se obligó a respirar, con la espalda apoyada contra la pared del pasillo frente a su apartamento. La voz de Ryan, tranquila y calculadora, aún resonaba en su mente, conspirando con Abigail para robar la herencia de su abuela. Los $2,7 millones destinados a asegurar su futuro habían convertido a su esposo en un extraño. Quería irrumpir por la puerta, gritar su dolor,
pero el instinto la contuvo. Enfrentarlo ahora solo lo enojaría más, y necesitaba tiempo para protegerse. Bajando las escaleras, llamó a Rachel, su mejor amiga desde la escuela secundaria, que vivía al otro lado de la ciudad. «Necesito verte», dijo Violet, con voz tensa. «Algo anda mal con Ryan». Rachel no dudó. En el taxi, Violet miró las luces de la ciudad, sujetando la carpeta de documentos de la herencia. El regalo de Clara, destinado a la esperanza, ahora se sentía como un objetivo en su espalda. En el acogedor dúplex de Rachel, Violet derramó la historia, revelando el plan de Ryan y Abigail para engañarla para que abriera una cuenta conjunta y la abandonara. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par, luego se entrecerraron. «Ese es una serpiente». «No puedes volver allí, Vi. Él es peligroso». Violet negó con la cabeza. «Tengo que hacerlo. Si desaparezco, él sabrá que escuché. Necesito actuar con normalidad, averiguar mi próximo movimiento». Rachel frunció el ceño pero asintió. «Bien, pero no vas a hacer esto sola. Te conseguiremos un abogado». A la mañana siguiente, Violet regresó a casa, con el estómago en un nudo. Ryan la recibió con una sonrisa cálida, preparando café en su soleada cocina. «Te extrañé anoche», dijo, entregándole una taza. «¿Todo bien en casa de Rachel?» Su preocupación se sentía como una máscara, y Violet forzó una sonrisa. «Sí, solo charla de chicas. Nos dejamos llevar». Tomó un sorbo de café, mirándolo por encima del borde, buscando alguna señal del hombre con el que se había casado. Sus ojos grises, antes tan familiares, ahora parecían sopesar cada una de sus palabras. Más tarde, en su escritorio, Violet reservó una cita con Vincent Gregory, un abogado de derecho de familia recomendado por el colega de Rachel. Esa tarde, en su elegante oficina del centro, Vincent escuchó atentamente mientras ella relataba la conversación que había escuchado. «Legalmente, la herencia es solo tuya», le aseguró, ajustándose las gafas. «No es propiedad conyugal a menos que la compartas voluntariamente. Ryan no puede tocarla sin tu consentimiento». Un alivio la invadió, pero las siguientes palabras de Vincent la serenaron. «Aún así, ten cuidado. Cambia todas tus contraseñas, banca, correo electrónico, todo. Si está desesperado, podría intentar algo clandestino». De vuelta en casa, Violet siguió el consejo de Vincent, actualizando sus contraseñas en su computadora portátil y su teléfono. En la tranquilidad de su dormitorio, sin que ella lo supiera, Ryan había instalado un software espía en su computadora portátil meses atrás, una precaución que había tomado cuando sus conversaciones sobre ahorros se volvieron tensas, un hecho que solo descubrió más tarde. Por ahora, sentía una pequeña medida de control, aunque el acto de secreto en su propia casa, su pequeña mesa de cocina desgastada, se sentía mal. Decidida a actuar con normalidad y evitar despertar sus sospechas, forzó una respiración profunda, sus dedos trazando el borde astillado de su taza de café. «Ryan», comenzó, su voz deliberadamente ligera, «el abogado llamó hoy. Clara me dejó una herencia, $2,7 millones. Sus ojos grises se abrieron de par en par, una amplia sonrisa le partió la cara mientras se inclinaba hacia adelante, agarrando su mano con una calidez que se sentía demasiado ansiosa. «Cariño, eso es increíble. Dios mío, estamos listos. Podríamos conseguir una casa en esa nueva urbanización, comenzar mi estudio de diseño, Dios, incluso podríamos viajar. Esto cambia la vida». Su entusiasmo estalló en una avalancha de planes, su voz retumbando mientras gesticulaba animadamente, ya trazando un futuro del que Violet no estaba segura de confiar. Ella logró una sonrisa tensa, asintiendo para enmascarar la inquietud que se enroscaba en sus entrañas, sintiendo un toque calculador bajo su alegría que le hacía erizar la piel. En los días posteriores a la revelación de Violet, el comportamiento de Ryan cambió con una sutileza calculada que puso sus nervios de punta. Se transformó en una especie de caricatura de un esposo cariñoso, preparando su café favorito de avellana cada mañana, ofreciendo hacer mandados, sus ojos grises se detenían con una calidez que parecía ensayada. En la cena, sobre platos de comida china para llevar, hacía preguntas inquisitivas, su tono casual pero implacable. «Entonces, ¿ya te has reunido con un asesor financiero, cariño? ¿Cuál es el plan para todo ese dinero?», decía, con los palillos en alto. «Oh, estás pensando en un lugar nuevo»,
tal vez algo más grande. Violet, decidida a actuar con normalidad y evitar despertar sospechas, mantuvo sus respuestas vagas, una sonrisa tensa enmascarando su inquietud. Todavía estoy averiguándolo, respondía, revolviendo su té, con el estómago en un nudo al captar el destello de impaciencia en su sonrisa. Su repentina atención, junto con preguntas que rodeaban su herencia como buitres, solo profundizó su cansancio, insinuando el plan que aún no había descubierto. El pulso de Violet se aceleró, pero mantuvo su voz ligera. Es mucho para procesar. Todavía estoy averiguándolo. Él asintió, girando su tenedor. Tiene sentido, pero probablemente deberíamos abrir una cuenta conjunta, ¿verdad? Es más fácil administrar mucho dinero juntos. La sugerencia cayó como una piedra. Era exactamente lo que Abigail había instado, y oírlo de los labios de Ryan le hizo erizar la piel. Forzó una mirada pensativa. Tal vez, pero quiero hablar primero con un asesor financiero, asegurarme de que lo hagamos de manera inteligente. La sonrisa de Ryan se tensó, un destello de impaciencia cruzó su rostro antes de que lo enmascarara. Claro, cariño. Solo no esperes demasiado. Oportunidades como esta no se quedan. Esa noche, acostada junto a él en la cama, Violet miró al techo, su mente corriendo. El brazo de Ryan descansaba sobre su cintura, un gesto que alguna vez se sintió reconfortante pero que ahora la sofocaba. Pensó en su abuela, seguramente tendría algo inteligente que decir. Sus recuerdos inundaron la habitación. Después de que un accidente automovilístico se llevara a sus padres, Violet llegó a la puerta de Clara Ara, una niña asustada que agarraba un conejo de peluche. Clara Ara, entonces en sus últimos 50 años, no dudó. Abandonó su negocio de antigüedades, intercambiando subastas y tasaciones por cuentos antes de dormir y almuerzos escolares, convirtiéndose en el ancla de Violet. Ese sacrificio forjó un vínculo más profundo que el deber, era amor, feroz e inquebrantable. A medida que Clara Ara envejecía, el papel de Violet pasó de nieta querida a cuidadora devota. Violet la llevaba a las citas con el médico por la artritis, cocinaba comidas bajas en sodio y le leía en voz alta novelas de Jane Austen cuando los ojos de Clara Ara se volvían demasiado débiles. Incluso cuando la memoria de Clara Ara comenzó a fallar, mezclando fechas o nombres, Violet se mantuvo paciente, pegando recordatorios en la nevera y sosteniendo su mano en cada momento nebuloso. Eres mi roca, Violet, decía Clara Ara, con voz débil pero cálida. Violet nunca vaciló, comprometida a asegurar que los últimos años de Clara Ara fueran dignos. A finales de sus 20 años, Violet conoció a Ryan en la inauguración de una galería de arte local. Sus rasgos cincelados y su encanto fácil llamaban la atención, y cuando él se acercó a ella, citando a Matisse para complementar su bufanda, Violet sintió una chispa. Clara Ara, observando desde una silla plegable, vio cómo se iluminaban los ojos de Violet. Pero Ryan no pudo aflojar la devoción de Violet. Sus citas, cafeterías, paseos junto al río, estaban programadas en función de las necesidades de Clara Ara. Violet a menudo acortaba las tardes para revisar a su abuela, enviando mensajes de texto a Clara Ara con actualizaciones o regresando a casa si un vecino informaba de una caída. Ryan, al principio, enmascaraba su irritación con encanto, pero Clara Ara seguía siendo una presencia constante. Cuando Violet lo invitó a cenar al bungalow, ella cocinó el pastel de carne favorito de Clara Ara, asegurando que su abuela se uniera a la conversación. Los asentimientos corteses de Ryan se volvieron tensos cuando Clara Ara contaba historias de sus días de antigüedades, pero Violet sonreía, pendiente de cada palabra. 2 años después de su relación, Ryan le propuso matrimonio durante una cena a la luz de las velas, deslizando un modesto anillo de diamantes sobre la mesa. El corazón de Violet revoloteaba, pero su respuesta fue firme: te amo, Ryan, pero no puedo decir que sí a menos que estés de acuerdo en mudarte con Clara Ara y conmigo. No la dejaré. La sonrisa de Ryan vaciló, sus dedos se apretaron alrededor de su copa de vino. ¿Mudarse con tu abuela, Violet? Necesitamos nuestro propio espacio, nuestra propia vida. Ella negó con la cabeza, inquebrantable. Clara Ara es mi familia. Ella no es solo una obligación, ella es la razón por la que estoy aquí, la razón por la que soy yo. Ryan insistió, sugiriendo un apartamento cercano, pero Violet se mantuvo firme. A regañadientes, aceptó, y se mudaron al bungalow de Clara Ara, Violet convirtiendo el estudio en su dormitorio.
Las concesiones de Ryan fueron a regañadientes, sus suspiros eran audibles cuando Clara necesitaba ayuda con su andador o interrumpía sus noches con preguntas. La tensión estalló una noche húmeda de verano, 6 meses antes de la muerte de Clara. Violet estaba ayudando a Clara a acostarse, ajustando las almohadas para sus doloridas articulaciones, cuando Ryan estalló desde la sala de estar. «Violet, ¿está bien? Podemos tener una noche sin que juegues a la enfermera», dijo su voz con un toque amargo, y Violet, cerrando la puerta de Clara suavemente, se enfrentó a él, su calma enmascarando una ira creciente. «¿Cuál es tu problema, Ryan?», preguntó, con los brazos cruzados. Él levantó las manos. «Es solo una anciana, Violet. No entiendo por qué estás tan pegada a ella. Ella ha tenido su vida, piensa en la nuestra, en tu futuro». Los ojos de Violet brillaron, su voz baja pero feroz. «Si no fuera por Clara, habría terminado en un hogar de acogida o algo peor. Ella renunció a su carrera, a sus sueños, para criarme cuando nadie más lo haría. No puedes llamarla simplemente cualquier cosa. Te amo, pero ella también es mi familia». El rostro de Ryan se enrojeció, pero retrocedió. Clara, escuchando desde su habitación, apretó la mano de Violet más tarde, con los ojos húmedos. «Eres demasiado buena conmigo», susurró. Violet negó con la cabeza, arropándola. «Lo vales, abuela». La salud de Clara empeoró ese invierno, su corazón se debilitó. Violet se tomó una licencia de la enseñanza, pasando días junto a su cama, leyendo poesía o poniendo los viejos discos de jazz de Clara. Ryan mantuvo la distancia, su presencia era superficial. Mientras yacía en la cama rememorando, escuchó un suave golpe, como si alguien diera un paso, pero luego se dio cuenta de que podría estar exagerando. Pero con cada interacción con Ryan, sus preocupaciones aumentaron silenciosamente. Contactó a un agente inmobiliario y alquiló un modesto apartamento de un dormitorio al otro lado de la ciudad, un edificio de ladrillo anónimo ubicado en un vecindario tranquilo cerca del río. No se lo dijo a Ryan, compartiendo la dirección solo con Rachel y su abogado, Vincent. El apartamento, con sus paredes desnudas y sus muebles de segunda mano, era su plan de contingencia, una base segura a la que retirarse si las intenciones de Ryan se oscurecían. Violet trasladó algunas cosas esenciales allí, ropa, libros, la caja de recuerdos de Clara, imaginándolo como un refugio que habitaría completamente si la situación lo requería. En su antiguo apartamento, donde Violet regresaba diariamente para mantener las apariencias, el encanto de Ryan se había vuelto algo más agudo. En el desayuno, se demoraba en el tema de la herencia, sus sugerencias estaban disfrazadas de cuidado. «Podríamos comprar una casa en esa nueva urbanización junto al lago», dijo una mañana, untando mermelada en una tostada. «Propiedades preciosas, perfectas para una familia». Sus ojos se dirigieron a ella, midiendo su reacción. Violet asintió vagamente, con el estómago retorciéndosele. «Suena bien, pero no estoy lista para decidir todavía». Su mandíbula se apretó, pero lo dejó pasar, el aire entre ellos era denso por la tensión tácita. 2 semanas después, cuando Ryan se apoyó contra el mostrador, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, ella supo que había descubierto su secreto. «¿Por qué estás alquilando un apartamento, Violet?», preguntó, con voz baja, casi casual, pero con un toque de sospecha. «Vi el contrato de arrendamiento en tu correo electrónico». El pulso de Violet se aceleró, pero forzó una fachada de calma, decidida a no traicionar el miedo que la arañaba. Había sido cuidadosa, pero el talento de Ryan para husmear, probablemente relacionado con el software espía que aún no había descubierto, la había tomado por sorpresa. «Es solo una copia de seguridad», dijo, revolviendo su té para evitar su mirada. «La universidad podría necesitarme para clases nocturnas, y está más cerca del campus, ahorra en gasolina». La excusa sonaba endeble incluso para ella, y el ceño de Ryan se frunció, su escepticismo era palpable. «Una copia de seguridad», insistió, acercándose, su tono se agudizaba. «¿Estás pagando el alquiler de un apartamento entero solo por clases nocturnas? Vamos, Violet. ¿Cuál es la dirección? ¿Por qué no me lo dijiste?» Ella buscó otra mentira, su mente corriendo. «Es temporal, Ryan. Conseguí un trato a través de un colega, y pensé que tal vez podríamos usarlo como un lugar de escapada». Las palabras se derrumbaron bajo su mirada,
y sus labios se torcieron en una sonrisa escéptica. ¿Un lugar de escapada? No tiene sentido. ¿Estás viendo a alguien? ¿Escondiendo algo? Sus preguntas se volvieron implacables, buscando grietas en su historia, pero Violet las desvió, su voz tensa. No es así. Solo necesitaba un lugar para pensar, con todo lo que está pasando. La paciencia de Ryan se rompió, su voz se levantó mientras levantaba las manos, la cocina se sentía más pequeña con su ira. Piensa, Violet. ¿Qué demonios te pasa? Estás escabulléndote, alquilando apartamentos secretos, mintiéndome. ¿Me estás engañando, o es el dinero, guardándotelo todo para ti, dejándome fuera? Sus acusaciones dolieron, convirtiendo su precaución en traición, y Violet se sintió acorralada, su resolución se deshilachaba. Su presencia imponente se cernía mientras se acercaba, exigiendo, dime por qué, Violet. Ahora mismo. Intimidada, con la espalda contra el mostrador, ya no pudo contenerse, su voz temblaba pero era firme. Tú sabes exactamente por qué, Ryan. No me siento segura, no contigo, no después de todo. Él se congeló, sus ojos se entrecerraron, pero su tono se suavizó, fingiendo dolor. ¿Segura? Soy tu esposo, la única persona en la que se supone que debes confiar, y me estás tratando como a un extraño, traicionándome, decepcionándome. Siempre estoy aquí para protegerte, y así es como me recompensas. Sus palabras cayeron con reproche, pintándola como la villana, pero Violet vio a través de la manipulación, su ira se encendió. Protegerme, espetó, su voz quebrándose mientras la verdad surgía. Te escuché, Ryan, con Abigail el día que regresé de la oficina del abogado. Estabas planeando engañarme para que abriera una cuenta conjunta, para robar la herencia y dejarme por alguien mejor. No te atrevas a hablar de confianza. El rostro de Ryan palideció, su valentía se derrumbó mientras retrocedía, con las manos levantadas defensivamente. Violet, espera. Lo has entendido todo mal, tartamudeó, su voz de repente conciliadora. Abigail solo estaba hablando locamente, lanzando ideas. Le dije que estaba mal, que nunca te haría eso. Eres mi esposa, te amo. La callé, lo juro. Sus ojos suplicaban, pero la desesperación en su tono sonaba hueca. La ira de Violet se encendió, su voz aguda e inquebrantable. Has cambiado, Ryan, desde que te enteraste de la herencia. De repente eres todo dulce, preparas mi café, me preguntas sobre mis planes para el dinero. Y Clara Ara, nunca dijiste una palabra amable sobre ella hasta que supiste que me dejó millones. Ahora la llamas extraordinaria, inspiradora. Todo es falso. Ella le apuntó con un dedo, sus recuerdos inundándola. Solías poner los ojos en blanco cuando me quedaba hasta tarde para ayudarla, quejándote de que ella me estaba frenando. No pretendas que te importaba. La mandíbula de Ryan se apretó, pero forzó una mirada herida. Eso es injusto, Violet. Estaba frustrado, claro, pero siempre respeté a Clara Ara. Te amo, y estoy intentando construir un futuro para nosotros. ¿Por qué no puedes ver eso? Su tono goteaba con una supuesta herida, pero Violet vio el cálculo en sus ojos, el mismo destello que había captado cuando la presionó sobre las cuentas conjuntas. Ella se calló, su mirada firme, negándose a participar en sus desviaciones. Su silencio pareció ponerlo nervioso, su compostura se deshilachaba mientras volvía a intentarlo. Di algo, Violet. Estoy derramando mi corazón aquí. Su silencio se prolongó, una muralla que él no podía romper. Finalmente, Ryan se quebró, su voz se levantó mientras levantaba las manos. ¿Entonces qué? ¿Qué sigue, Violet? ¿Qué quieres de mí? Su frustración se desbordó, llenando la pequeña cocina con un peso sofocante. Violet se encontró con su mirada, su resolución se endureció a pesar de la intimidación de su imponente presencia. Aún no lo sé, dijo, su voz baja pero firme. Pero creo que nuestros caminos se separarán. Los ojos de Ryan se abrieron de par en par, un destello de pánico cruzó su rostro antes de que cambiara de táctica, su tono se suavizó en una súplica conciliadora. Violet, vamos, no digas eso. Vamos a resolver esto. La cagué, ¿de acuerdo? No debería haber dejado que Abigail hablara así,
pero estoy aquí. Lo siento. Hagamos las paces, empecemos de nuevo. Se acercó, extendiendo la mano, su toque pretendía tranquilizar, pero se sentía como una trampa. La piel de Violet se erizó, no se sentía segura, no con su repentino cambio, no con el recuerdo de su fría conspiración con Abigail aún vívido. Sus palabras, su cercanía, solo intensificaron su instinto de huir. Necesito un poco de aire, dijo abruptamente, esquivándolo para tomar su abrigo del gancho de la puerta. Su voz tembló ligeramente, pero la mantuvo firme, aferrándose a la excusa. Voy a dar un paseo para despejarme. Hablaremos más tarde. El ceño de Ryan se frunció, la sospecha volvió a encenderse, pero ella no le dio la oportunidad de protestar. Violet, espera, comenzó, pero ella ya estaba fuera de la puerta, sus botas resonando en el pasillo mientras se apresuraba a la escalera. Violet no regresó. Se quedó en su nuevo apartamento, decidida a no volver. Una semana después, los problemas la encontraron afuera de la universidad comunitaria cuando salía de su última clase, con los brazos llenos de bocetos de estudiantes. Abigail estaba junto al estacionamiento, su blazer a medida y su mirada aguda eran tan intimidantes como siempre. Violet se tensó, su pulso se aceleró. Necesitamos hablar, dijo Abigail, con voz suave pero cortante. Sobre ti y Ryan. No hay nada que discutir, respondió Violet, ajustándose el bolso. Eso es asunto nuestro. Abigail se acercó, bajando la voz. Estás cometiendo un error, Violet, alejándote de él ahora, con todo ese dinero. Me aseguraré de que cualquier divorcio se ponga feo, años en los tribunales, reclamos de mala gestión, lo que sea necesario. No te irás limpia. Su amenaza era fría, legalista, el arma de un abogado en lugar de un puño, pero cayó con fuerza. La garganta de Violet se apretó, pero se mantuvo firme. Haz lo que tengas que hacer, Abigail. No te tengo miedo. Los labios de Abigail se curvaron, no del todo una sonrisa. Deberías tenerlo. Se volvió y se dirigió a su coche, dejando a Violet inmóvil en el asfalto, con la respiración entrecortada. El encuentro la sacudió, pero las palabras de Abigail fueron una puñalada calculada, destinada a asustarla para que cumpliera, y Violet no le daría la satisfacción. Esa noche, caminando hacia su nuevo apartamento, Violet notó una berlina oscura estacionada al otro lado de la calle, sus ventanas tintadas ocultaban al conductor. El coche era desconocido, pero su presencia se sentía mal, como una picazón que no podía rascarse. Se apresuró a entrar, cerrando la puerta con llave detrás de ella. Desde su ventana, vio a la berlina detenerse, con el motor al ralentí, antes de que finalmente se alejara. Su corazón se aceleró. ¿Ryan la estaba vigilando, o Abigail? ¿Alguien más? Llamó a la policía, su voz firme a pesar de sus nervios. El oficial escuchó pacientemente mientras ella describía el coche, un Ford negro, el número parcial de la matrícula garabateado en una servilleta, pero su respuesta fue medida. Lo registraremos y patrullaremos la zona, señora, pero sin una amenaza clara o más pruebas, no hay mucho que podamos hacer. Podría ser un visitante de un vecino. Violet comprendió sus limitaciones, personal limitado, ningún vínculo directo con Ryan, pero el despido la dejó incómoda. Solo manténganos informados si vuelve a ocurrir, agregó el oficial. Violet se despertó con un amanecer gris en su nuevo apartamento, el zumbido silencioso de la ciudad fuera de su ventana contrastaba con la tormenta que se cernía dentro de ella. Había pasado otra noche en casa de Rachel, evitando las preguntas cada vez más directas de Ryan sobre la herencia, pero hoy necesitaba consultar su cuenta bancaria. Vincent le había aconsejado un monitoreo regular, y una inquietud persistente la empujó a actuar. Sentada en su sofá de segunda mano, abrió su computadora portátil e inició sesión en su aplicación bancaria, sus dedos vacilando sobre las teclas. La pantalla se cargó, y su corazón se detuvo. El saldo, que debería haber sido de $2,7 millones, mostraba solo $3.214,87. Contuvo la respiración, un sudor frío le brotó mientras hacía clic en el historial de transacciones. Una sola transferencia, con fecha de 5 días antes, había desviado casi todo a una cuenta que no reconocía, etiquetada solo con una cadena de números y el nombre de un banco extranjero. No, susurró, actualizando la página como si pudiera deshacer la verdad.
Los números no cambiaron. Sus manos temblaban mientras rebuscaba en su bolso, encontrando una nota arrugada que había descubierto en su buzón la noche anterior, introducida sin sello. La escritura de Ryan era inconfundible. Si tan solo hubieras escuchado, podríamos haber resuelto esto. Las palabras, burlonas y finales, ardían en ella. Lo había hecho, robó el regalo de Clara, su futuro, y desapareció. La visión de Violet se empañó con lágrimas, su pecho se apretó hasta que apenas podía respirar. Llamó al banco, su voz temblorosa mientras explicaba el robo a una gerente llamada Karen. La transacción fue autorizada desde su dispositivo, dijo Karen, con tono profesional pero sombrío. Usó su contraseña de inicio de sesión y su código de 2 factores. Desde nuestro punto de vista, parecía legítimo. La mente de Violet se tambaleó. ¿Cómo? Había cambiado sus contraseñas, había bloqueado todo. Karen continuó, sospechamos de un software espía o un registrador de pulsaciones de teclado en su dispositivo. Investigaremos y alertaremos a las autoridades, pero si el dinero está en el extranjero, la recuperación es un desafío. Software espía. La palabra golpeó como un puñetazo. Ryan debió haberlo plantado en su computadora portátil meses atrás, cuando compartían todo, antes de que ella sospechara de su traición. Había sido muy cuidadosa, pero no lo suficiente. Colgando, Violet se hundió en el suelo, los sollozos la sacudían. La herencia de Clara, destinada a brindar seguridad, se había ido, y con ella sus sueños de una vida estable. Rachel llegó en menos de una hora. Su rostro estaba pálido mientras Violeta relataba la pérdida. «¡Ese bastardo!», espetó Rachel, abrazando a Violeta. «Vamos a la policía. No se va a salir con la suya». En la comisaría, Violeta presentó una denuncia, con la voz hueca mientras describía la nota y la transferencia. El agente, un hombre cansado con un bloc de notas, fue franco. «Las cuentas en el extranjero son una pesadilla», dijo. «Investigaremos, pero no te hagas ilusiones». Sus palabras fueron como otra puerta que se cerraba de golpe, pero Violeta asintió, aferrándose a la débil esperanza de justicia. De vuelta en su apartamento, Rachel preparó café, insistiendo en que Violeta comiera algo. «No te vas a rendir», dijo, deslizando un plato con tostadas sobre la encimera. Clara no querría eso. La mención de su abuela removió algo en Violeta. No había revisado las pertenencias de Clara desde el funeral, era demasiado doloroso por el dolor. Ahora, desesperada por cualquier ancla, sacó una caja de recuerdos de madera de una caja de mudanza, una de las pocas posesiones de Clara. Dentro había fotos descoloridas, cartas y un pequeño sobre metido en el forro, etiquetado para Violeta, para un día lluvioso, con la elegante letra de Clara. Su pulso se aceleró al abrirlo. Una llave salió, junto con una nota. «Querida Violeta. Si estás leyendo esto, me he ido, y estás en problemas. Sabía que una gran riqueza podía traer peligro, así que escondí $500,000 en la caja de seguridad 457 del First National Bank de Main Street. Úsalo sabiamente. El dinero no lo es todo, el amor y la confianza sí. Con amor. Abuela». Los ojos de Violeta se llenaron de lágrimas, una mezcla de gratitud y asombro la invadió. Clara, siempre sabia, había previsto esta tormenta y le había dejado un salvavidas. Los $500,000 no eran los millones que había perdido, pero era una oportunidad para empezar de nuevo. Agarró la llave, una chispa de desafío se encendió en su pecho. Ryan pensó que la había roto, pero la previsión de Clara le había dado una forma de seguir adelante. No lo dejaría ganar, no completamente. Violeta se encontraba en la estéril cámara acorazada del First National Bank de Main Street, con el peso de la llave de Clara en la palma de su mano. Las lágrimas le nublaban la vista, no de pérdida esta vez, sino de gratitud. Clara, con su silenciosa sabiduría, había anticipado los problemas, escondiendo esta fortuna para proteger a su nieta. Violeta contó el dinero, pilas ordenadas de billetes de $100, y revisó los bonos al portador. Su mente se serenó con cada paso calculado. De vuelta en su apartamento, Violeta extendió los documentos sobre la encimera de la cocina, sorbiendo el té que Rachel había dejado preparado. Había llamado a Rachel la noche anterior, con la voz temblorosa de alivio al compartir el regalo de Clara.
Rachel había gritado por teléfono, «Tu abuela era un genio». Eso es suficiente para empezar de nuevo, Vi. ¿Qué le den a Ryan? Ahora sola, Violeta se permitió una pequeña sonrisa. El entusiasmo de Rachel era contagioso, pero Violeta necesitaba un plan, no solo esperanza. Abrió su portátil, ahora libre de spyware gracias a un amigo técnico que conocía a Rachel, e investigó sus opciones. Un condominio modesto en un vecindario seguro estaba a su alcance, quizás $300,000, dejando suficiente para invertir de forma conservadora y cubrir los gastos de vida mientras enseñaba. Ningún gasto excesivo, ninguna compra llamativa. La nota de Clara había sido clara, la sabiduría triunfaba sobre la riqueza. Violeta no repetiría su error de confiar demasiado fácilmente, de dejar que el dinero la cegara ante las intenciones de la gente. La nota de Ryan, esa cruel burla, ¿por qué dejarla? La respuesta la golpeó como una ola de frío, una desviación. Él quería que entrara en pánico, que se paralizara, dándole tiempo para mover el dinero al extranjero antes de que alertara a la policía. Su rápido acuerdo con el divorcio, su falta de lucha por la herencia, todo fue una actuación para adormecerla, haciéndola creer que el peligro había pasado. La comprensión le picó, pero agudizó su enfoque. Ryan la había subestimado, y ella lo había usado en su contra. Llamó a Vincent, su abogado, para ponerlo al día sobre la red de seguridad. Buena jugada mantener esto en secreto, dijo, con la voz tranquila pero aprobatoria. Deposita el efectivo en una nueva cuenta, separada de la que Ryan atacó, y haz que vuelvan a revisar ese portátil. El spyware es un truco desagradable. Violeta estuvo de acuerdo, programando una visita al banco para el día siguiente. Abriría una cuenta de alta seguridad, que requería verificación en persona, para asegurarse de que los $500,000 permanecieran fuera de su alcance. Rachel pasó esa noche, llevando una botella de vino barato y una sonrisa. Por Clara, la MVP. Brindó, levantando su copa. Violeta se rió, el sonido extraño pero bienvenido. Por empezar de nuevo, añadió, chocando las copas. Rachel se inclinó hacia adelante, su tono juguetón pero firme. Y sin maridos por un tiempo, ¿verdad? Mantengamos a raya a los espeluznantes. Trato hecho, dijo Violeta, suavizando su sonrisa. Necesito tiempo para averiguar quién soy sin todo esto, gesticuló vagamente, abarcando la traición, el dinero, el miedo. Rachel asintió con comprensión. Eres más dura de lo que crees, Vi. Clara lo sabía, y yo lo sé. Cuando Rachel se fue, Violeta se quedó con la nota de Clara, volviendo a leer las palabras sobre el amor y la confianza. Los $500,000 eran una segunda oportunidad, pero el verdadero regalo de Clara era la perspectiva. Violeta no dejaría que la avaricia de Ryan la definiera. Construiría una vida basada en un propósito, su enseñanza, sus amistades, su propia resistencia. El camino por delante era incierto, pero por primera vez desde aquel terrible día frente a su antiguo apartamento, Violeta sintió una chispa de control, una chispa de desafío. Había perdido una fortuna, pero no se había perdido a sí misma. El nuevo apartamento de Violeta, aunque todavía escaso de cajas sin desembalar, comenzaba a sentirse como suyo. La enseñanza la mantenía con los pies en la tierra, la rutina de calificar trabajos y dar conferencias sobre impresionismo era un salvavidas en medio del caos que Ryan había dejado atrás. Pero la sombra de su robo se cernía, una herida que no había sanado. A última hora de la tarde del jueves, mientras Violeta calificaba ensayos en su oficina de la universidad, su teléfono vibró con una llamada del detective Harris, el agente que llevaba su caso. Su voz era enérgica, con un raro toque de emoción. Señorita Thompson, tenemos una novedad. Su exmarido todavía está en la ciudad. No ha huido del país como pensábamos. Está atascado en una cuenta de Estados Unidos, parte de una cadena de transferencias. Su cómplice estropeó el movimiento final, y el banco lo marcó. Hemos congelado la cuenta. El pulso de Violeta se aceleró. ¿Así que podría recuperarlo? Es posible, dijo Harris. Estamos rastreando las cuentas ahora, pero Ryan todavía está aquí, probablemente luchando por arreglar el lío. Es arrogante, pensó que podía superarnos. Manténgase alerta, podría comunicarse con usted. La noticia fue una inyección de esperanza, templada por la inquietud.
La arrogancia de Ryan lo había mantenido cerca, pero su presencia se sentía como una nube de tormenta que se reunía sobre su frágil calma. Esa noche, Violeta estuvo despierta, repitiendo las palabras del detective. El fracaso de Ryan para huir sugería desesperación, no solo codicia. ¿Qué estaba planeando? Revisó sus cerraduras, el recuerdo de la misteriosa camioneta fuera de su edificio todavía estaba fresco. A las 3 de la madrugada, su teléfono rompió el silencio, un número desconocido parpadeaba en la pantalla. Su corazón dio un vuelco al contestar, con la voz baja, «Hola. Violeta, soy yo». La voz de Ryan estaba tensa, casi presa del pánico, un marcado contraste con su habitual confianza serena. «Necesitamos hablar de lo que... Me robaste mi dinero y desapareciste. ¿Qué queda por decir?» «No es tan simple», dijo, con las palabras saliendo atropelladamente. «No quería hacerlo. Me vi obligado. Le debo dinero a gente peligrosa, mucho dinero. Se enteraron de tu herencia y me exigieron que la consiguiera. Me están amenazando, Violeta». Su escepticismo cortó la niebla del sueño. «¿Quién es? ¿Ryan? ¿Tu hermana?» «No, no Abigail. Esto es más grande. Estoy en problemas, y no se detendrán. Necesitamos reunirnos, solo tú y yo. Sin policía». «¿Por qué no la policía?», insistió, probándolo. «Ya fuiste a ellos, ¿verdad?». Su miedo se agudizó en acusación. «No pueden ayudar, Violeta. Esta gente tiene conexiones. Encuéntrate conmigo mañana al mediodía en el parque junto al antiguo molino, el cenador junto al estanque. Ven sola, por favor». Ella dudó, su urgencia la inquietó. «Bien. Estaré allí». Al colgar, inmediatamente marcó al detective Harris, despertándolo. Le contó la llamada de Ryan, su afirmación de robo coaccionado, la reunión. Harris se mostró desdeñoso. «Un timo clásico, culpando a alguna mafia oscura para asustarte. Está acorralado porque su transferencia falló. Organizaremos una trampa en el parque, lo detendremos cuando aparezca. Actúa con normalidad, no lo delates». Violeta estuvo de acuerdo, aunque la voz temblorosa de Ryan permaneció en su mente. ¿Mentiría, o se había tropezado con algo real? De cualquier manera, no se enfrentaría él sola. Le envió un mensaje a Rachel, pidiéndole que estuviera cerca durante la reunión, una copia de seguridad en caso de que las cosas se torcieran. Rachel respondió al instante, «Estaré allí, Vi. No te creas ni una palabra de lo que diga». Al amanecer, Violeta se paró en su ventana, observando cómo la ciudad se despertaba. La posibilidad de recuperar sus $2,7 millones pendía como un salvavidas, pero la llamada de Ryan había despertado un nuevo temor. Su desesperación lo hacía impredecible, y la reunión en el parque parecía caminar sobre una cuerda floja. Violeta llegó al parque junto al antiguo molino 15 minutos antes, sus zapatillas crujían en el camino de grava. El sol de la mañana se reflejaba en el estanque, pero la serena escena hizo poco para calmar sus nervios. El cenador, una estructura de madera desgastada en medio de sauces, estaba vacío. Se ajustó la bufanda, escaneando el área en busca de Rachel, quien había prometido vigilar desde un banco cercano, y la policía, escondida como el detective Harris le había asegurado. Se sentó en el cenador, con las manos juntas para sostenerlas, ensayando su papel, escuchar, investigar, mantenerlo hablando hasta que la policía interviniera. El mensaje de texto de Rachel le llegó al teléfono: «Estoy aquí, a 20 yardas de distancia, mesa de picnic. Tú puedes con esto». Violeta exhaló, reforzada por la presencia de su amiga. Al mediodía en punto, Ryan apareció, caminando por el sendero. Parecía un fantasma del hombre con el que se había casado, sin afeitar, la chaqueta arrugada, círculos oscuros que le ahuecaban los ojos. Su estado desaliñado casi despertó lástima, pero Violeta se preparó, recordando su nota burlona y la cuenta bancaria vacía. «Violeta», dijo, sentándose frente a ella, su mirada se desviaba hacia los árboles. «Gracias por venir, y por venir sola». Ella asintió, con una expresión neutral, sin revelar nada sobre los agentes ocultos cerca. «Dijiste que necesitábamos hablar, así que habla».
Él se inclinó hacia adelante, con la voz baja y urgente. Sé que crees que soy un monstruo por haberte quitado el dinero, pero no tuve más remedio. Le debo dinero a la gente, gente seria que no anda con tonterías. Se enteraron de tu herencia y me dieron un ultimátum, consíguela o si no. ¿También te amenazaron? Preguntó Violeta, manteniendo su tono uniforme, aunque su escepticismo hervía. ¿Cómo te involucraste con ellos? Una mala inversión, dijo, frotándose el cuello. Metí dinero en una empresa emergente, grandes promesas, sin resultados. Resultó que algunos inversores estaban conectados. Perdieron millones y me culparon cuando se enteraron de tus 2,7 millones de dólares. Lo vieron como su venganza. Violeta lo estudió, notando la cadencia ensayada de sus palabras. Así que me robaste para salvarnos a ambos. Es la verdad, insistió, con los ojos suplicantes. Pero aquí está el problema, el dinero está atascado. La última transferencia no se realizó. La policía congeló la cuenta. Están perdiendo la paciencia. Violeta, necesitas decirles a la policía que fue un error, que autorizaste la transferencia, de lo contrario vendrán por nosotros dos. Su mandíbula se tensó. ¿Quieres que mienta para encubrir tu robo? No se trata de encubrir, dijo, elevando la voz. Se trata de supervivencia. Si no pago, me matarán, y saben dónde vives. Se suavizó, extendiendo la mano para tomar la suya. Todavía te amo. Podríamos tomar el dinero, desaparecer juntos, empezar de nuevo en algún lugar seguro. El absurdo de su oferta, huir con el hombre que la había robado, provocó una fría ira. No, Ryan. No le mentiré a la policía, y no huiré contigo. Si estás en peligro, entrégate. Deja que te protejan. Su rostro se endureció, la máscara de desesperación se deslizó. Estás cometiendo un error, espetó, metiendo la mano en su chaqueta. Violeta se encogió, el corazón latiéndole con fuerza, temiendo un arma. Pero antes de que pudiera reaccionar, estallaron los gritos. Agentes de policía salieron de los arbustos, derribando a Ryan al suelo. Su chaqueta derramó papeles, documentos legales, no un arma, mientras lo esposaban. Sus protestas fueron ahogadas por el caos. Ryan Carter, estás arrestado por gran robo, ladró un agente, leyéndole sus derechos mientras lo arrastraban hacia un coche patrulla. Violeta se quedó paralizada, la respiración entrecortada, hasta que Rachel corrió hacia ella, abrazándola. ¿Estás bien? Preguntó, con los ojos muy abiertos. Violeta asintió, todavía procesando la confusión del momento. El detective Harris se acercó, con una expresión sombría pero satisfecha. Buen trabajo, señorita Thompson. Esos papeles, formularios de poder notarial falsificados. Probablemente planeó presionarla para que los firmara, para que la transferencia pareciera legítima. ¿Y su historia de acreedor? Pura ficción. Tenemos sus finanzas, sin deudas, sin vínculos criminales, solo avaricia. Los hombros de Violeta se hundieron, el alivio se mezcló con el agotamiento. Las mentiras de Ryan habían sido una apuesta final, no para salvarla, sino para salvar su plan. La cuenta congelada, detenida por el error de Derek, aseguró que el dinero nunca abandonara el país, y después de un rastreo meticuloso, el banco restauró cada centavo a la cuenta de Violeta. Violeta salió del juzgado bajo un cielo gris pizarra, Rachel a su lado. Justicia hecha, dijo Rachel, apretándole el brazo. Ahora eres libre. Violeta asintió, pero la libertad se sentía agridulce. Había pasado un año desde el arresto de Ryan, y el nuevo condominio de Violeta en el frondoso suburbio se sentía como en casa. Sus paredes ahora estaban adornadas con estampas enmarcadas de Monet y una estantería llena de novelas. La herencia de 2,7 millones de dólares, completamente restaurada, se asignó cuidadosamente, una casa modesta, inversiones seguras y un fondo para el crecimiento personal. Había comenzado terapia 6 meses antes, recomendada por Rachel, después de que las pesadillas de la confrontación de Ryan en el parque la mantuvieran despierta. La doctora Ellis, una mujer de voz suave con una habilidad para hacer las preguntas correctas, ayudó a Violeta a desentrañar los nudos del miedo y la duda propia. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, dijo la doctora Ellis en una sesión, su bolígrafo sobre un bloc de notas.
Son pequeños pasos: probar, observar, dejar que la gente te muestre quiénes son. Violeta lo tomó en serio, anotando momentos de conexión con colegas o estudiantes, reentrenándose para ver la sinceridad sin esperar una agenda oculta. A finales de primavera, Violeta asistió a una conferencia de pedagogía en Columbus, una oportunidad para compartir sus innovadores métodos de enseñanza. El salón de baile del hotel estaba lleno de educadores, y durante un descanso para tomar café, entabló una conversación con Ethan Harper, un profesor de literatura de una universidad cercana. Sus gafas de montura metálica y su sonrisa fácil la tranquilizaron mientras se unían por un amor compartido por la poesía modernista y las anécdotas peculiares del aula. Mis alumnos piensan que la tierra baldía de Eliot es solo una larga queja, dijo Ethan, riendo. Les digo que es un rompecabezas, no una rabieta. Violeta se rió, sorprendida por lo natural que se sentía hablar con él. Intercambiaron correos electrónicos, y durante las siguientes semanas, su correspondencia creció, conversaciones reflexivas sobre libros, arte y enseñanza. Los mensajes de Ethan eran cálidos pero no insistentes, a menudo terminando con una pregunta abierta que la invitaba a compartir sin presión. Violeta apreció su moderación después del encanto calculado de Ryan. La tranquila autenticidad de Ethan fue un alivio. Aún así, se contuvo, temiendo repetir errores pasados. Las sesiones de terapia con la doctora Ellis la ayudaron a navegar estos miedos, animándola a notar la consistencia de Ethan, como recordaba sus artistas favoritos o se comunicaba después de un día difícil de enseñanza. Una noche, durante una cena en un acogedor bistró, Ethan compartió una historia sobre una estudiante que había superado la dislexia para escribir un ensayo brillante. Su orgullo por su éxito era genuino, sin ego. Violeta se encontró abriéndose sobre su amor por la enseñanza, como la ataba a algo más grande que ella misma. Cuando llegó la cuenta, Ethan insistió en dividirla, un pequeño gesto que le pareció justo, no artificial. Estos momentos, su constante amabilidad, su falta de grandes promesas, fueron desgastando su cautela. Meses después, durante un paseo por un arboreto local, Violeta mencionó su herencia de pasada, preparada para un cambio en el comportamiento de Ethan. En cambio, frunció el ceño, la preocupación arrugándole la frente. Eso es mucho que llevar, Violeta. Estaría paralizado preocupándome por administrarlo correctamente. Sin codicia, sin interés astuto, solo empatía por la responsabilidad. El momento cristalizó su creciente confianza. Ethan la veía a ella, no a su riqueza, y esa claridad se sintió como un regalo que Clara habría apreciado. Rachel, tomando vino en el condominio de Violeta, la bromeó sobre Ethan. Es un tesoro, Vi. Sin señales de alarma todavía. Violeta sonrió, girando su copa. Todavía no, pero sigo vigilando. Rachel sonrió. Bien. Manténlo honesto. La terapia de Violeta le había enseñado que la vigilancia no significaba cinismo, significaba valorarse lo suficiente como para exigir autenticidad. La paciencia de Ethan, su disposición a dejarla marcar el ritmo, coincidía con la lección de Clara: la verdadera riqueza residía en las relaciones construidas sobre el respeto mutuo. Cuando llegó el verano, Violeta sintió una esperanza tentativa. Ethan no era un reemplazo del pasado, sino una posibilidad para un futuro donde la confianza podía crecer, nutrida por el tiempo y la verdad. No tenía prisa, no lo necesitaba. La sabiduría de Clara, grabada en su corazón, la guió hacia una vida donde el amor, no el dinero, definía sus riquezas. Violeta Thompson se paró con un sencillo vestido blanco en un jardín bañado por el sol, su mano tomada en la de Ethan Harper. La pequeña boda, celebrada en un centro botánico local, fue íntima, solo Rachel, algunos amigos cercanos y los padres de Ethan, que sonreían desde las sillas plegables. Sin decoración lujosa, sin menú extravagante, solo flores silvestres sobre mesas de madera y un cuarteto de cuerdas tocando suavemente. A los 34 años, Violeta había aprendido a apreciar lo que importaba, y este día, basado en el amor y la autenticidad, era todo lo que necesitaba. Ethan, con un traje azul marino, apretó su mano mientras intercambiaban votos, su voz firme prometía asociación, no posesión. Su corazón se sentía lleno, no con el peso de la riqueza, sino con la confianza ganada a través del tiempo. Mientras cortaban un modesto pastel de vainilla, Rachel levantó una copa, su brindis fue a partes iguales sincero y descarado, por Violeta, que echó a un ladrón a la calle y encontró a un tipo que no apesta. Las risas resonaron en
En los invitados, y Violeta sonrió, encontrando la divertida mirada de Ethan. Más tarde, mientras se balanceaban al ritmo de una canción lenta, reflexionó sobre el momento que lo cambió todo. De pie frente a su antiguo apartamento, escuchando el plan de Ryan y Abigail para robar su herencia, si hubiera entrado un minuto más tarde, podría haber compartido las noticias, abierto una cuenta conjunta y haberlo perdido todo por la astuta salida de Ryan, quizás encubierta en un asunto inventado o una crisis repentina. Esa verdad accidental, aunque agonizante, la había salvado. Violeta no se detenía a menudo en Ryan. Había oído que estaba en prisión, sus apelaciones agotadas, pero los detalles no la interesaban. Sus elecciones eran propias, un camino de avaricia que llevó a la ruina. La suya la había llevado aquí, a un jardín lleno de gente que la valoraba por su calidez, su curiosidad, no por su cuenta bancaria. La lección de Clara, escrita en esa caja de recuerdos, había echado raíces, la verdadera riqueza estaba en las relaciones, no en los dólares. Violeta lo vio en la feroz lealtad de Rachel, en las ansiosas preguntas de sus alumnos, en el tranquilo hábito de Ethan de dejarle su té favorito en la encimera después de un largo día. La recepción terminó, y Violeta y Ethan se escabulleron a un banco bajo un árbol de magnolia, el aire dulce con la floración. ¿Feliz?, preguntó, apartándole un mechón de pelo de la cara. Más de lo que creía posible, dijo, queriéndolo decir. Le había contado sobre Ryan hacía meses, compartiendo la traición y sus miedos tomando café en un restaurante. Ethan había escuchado, su mano firme sobre la suya, sin ofrecer soluciones rápidas, solo presencia. No puedo prometer perfección, había dicho entonces, pero siempre elegiré la honestidad. Esa promesa, probada en innumerables pequeños actos, era la razón por la que estaba aquí ahora, con un anillo en el dedo. Violeta no sabía qué le deparaba el futuro, la vida era demasiado impredecible para las certezas. Vendrían desafíos, tal vez incluso desamores, pero ya no era la mujer que confiaba ciegamente, ni la que temía cada sombra. La traición de Ryan la había forjado, enseñándole a valorar la sinceridad por encima de todo. La sabiduría de Clara, su mayor regalo, brilló en este momento, una vida rica en amor, construida sobre una confianza que crecía como raíces, profundas y duraderas, mientras emergían las estrellas. Violeta se apoyó en Ethan.